Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este podcast Jurídicos. El día de hoy abordaremos temas muy importantes, relevantes para la investigación de los delitos, como es el cateo, el exceso de este cateo, el exceso en la ejecución de este cateo, la nulidad que pudiera darse en la ejecución de este cateo, la intromisión a un domicilio en la comisión de un delito flagrante, pero también la prueba anticipada. ¿Qué valor tiene esta prueba anticipada ya en juicio? Para ello, tenemos hoy como invitada a la maestra Esmeralda Tadeo Pedrosa, jueza especializada de Tribunal de Enjuiciamiento en el estado de Morelos. Maestra, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación, César, y bueno, pues aquí estamos para compartir un poquito de la experiencia, ¿no?, que tenemos, sobre todo porque pues justamente eso es la que te hace entender la ley, ¿no? A veces cuando vamos a la universidad nos enseñan, dice esto, pero hasta que no lo contextualizas y no lo ves en el día a día y en los casos prácticos, pues es que realmente aterrizas toda la información. Todo eso que te enseñaron en la escuela, llegas a la práctica y es donde dices, ¿no? Pero gran experiencia que tiene, porque usted es de las únicas jueces en el estado de Morelos que tiene esta dualidad. Estuvo como juez de adolescentes y ahora como juez de Tribunal de Enjuiciamiento para adultos. Es distinto el manejo, veíamos en el episodio anterior con la juez Erika Sobeida el tema de adolescentes, pero ahora con adultos hay un parámetro mayor. Sí, bueno, en cuestión procesal, pues estamos hablando que es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí nos cambian algunos términos que ya lo deben haber hablado con la jueza, pero en realidad estamos hablando de un derecho penal modalizado en adolescentes. O sea, sí hay responsabilidad penal, porque antes hablábamos de son inimputables, no, son imputables, pero frente al sistema especializado, donde van a atender sus propias circunstancias. Entonces, llego a adultos, sí, tuve la fortuna de estar en el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, pues prácticamente desde 2008, ¿no? Por allá crecí, allá vi todo lo que es el sistema procesal penal de adolescentes, pero no difiere mucho de adultos más que en la cuestión del trato, de conocer a tu sujeto de la ley, que eso va a ser lo importante, pero procesalmente pues estamos casi igual, ¿no? Sí, más que quitarte ese chip de decir niñas y adolescentes, ¿no? Ahora todos somos adultos. Sí, ahora ya estamos aquí en el sistema de adultos y bueno, el trato sí es distinto, ¿no? Porque en adolescentes tienes que fijarte mucho, estar muy pendiente de atender a todas las necesidades que tienen. Y en adultos ya cambian esas necesidades, ya no hay que proteger esas necesidades, sino unas diferentes que las de adolescentes, ¿no? El adolescente tiene sus derechos propios por ser adolescentes y los de adultos, y aquí en adultos pues ya no tengo que estar pendiente de esas cosas. Entonces, sí, ha sido una experiencia bonita estar en adolescentes, pero ahora en adultos tengo pues la fortuna de que el abanico de delitos que tratamos son totalmente distintos. En adolescentes casi siempre tenemos narcomenudeo, robo, homicidio y violación. Para usted de contar, ¿no? Aquí hay de todo. Entonces sí, es una fortuna ahora estar también de este lado. Y a mí me alegra mucho tenerla de este lado porque veíamos también con la juez que muchos abogados litigantes no entramos a litigar el sistema para adolescentes. Entonces, pero acá estamos de otro lado. Veíamos también en otro episodio con la juez Yaredi los actos de investigación. Obviamente el tiempo es muy corto para poder abordarlo, pero hoy me gustaría abordar estos temas que he anunciado al inicio. Uno de ellos, el cateo. ¿Cuáles son las generalidades de este cateo? Bueno, el cateo, como tú bien lo dices, es un acto de investigación. Un acto de investigación que, a diferencia de la mayoría, pues requiere autorización judicial por parte del juez de control. Y aquí la primera pregunta sería, ¿pero por qué el cateo sí y por qué otros actos de investigación no lo requieren, ¿no? ¿Por qué tenemos un catálogo de actos de investigación que requieren esa supervisión del juez de control? Pues la respuesta es que es un acto de molestia que restringe derechos, ¿no? Claro, son de los que pegan, ¿no? Como también lo veíamos con el juez Gonzaga, la intervención de comunicaciones privadas.
Efectivamente, o sea, los derechos humanos, los derechos fundamentales, pues deben de ser protegidos, garantizados, reparados, ¿no? Cuando haya violación por parte de las autoridades. Entonces, en ese afán de respetar a los derechos, si hay una restricción a tu derecho, entonces tiene que estar fundada y motivada, porque de ahí viene nuestro artículo 16 constitucional, ¿no? Nadie puede ser molestado en su persona, ¿no? Domicilio, que es ahí donde entra el cateo, ¿no? Claro, la inviolabilidad al domicilio, porque el domicilio es uno de los derechos que tenemos más sagrados, ¿no? Y es donde entran ustedes a controlar que este cateo sea primero necesario, ¿no? Que se cuente con los elementos o antecedentes de investigación para presumir el objeto que vas ahí. Pero este cateo, ¿por qué puede ser? Bueno, como lo mencionamos al principio, el cateo es un acto de investigación. Entonces, supongamos que estamos en la investigación de un delito de homicidio y que con algunas declaraciones nos dicen, ¿sabes qué? En tal lugar nos llega una denuncia anónima, en tal lugar están los objetos de la víctima. Entonces, personales de la víctima, su cartera, ¿no? O alguien fue a la casa de fulanito de tal y encontró la cartera de la chica que está desaparecida, ¿no? O a la chica que mataron, cuando hablemos de casos de feminicidio. Entonces, está en el domicilio de una persona y ni siquiera sabemos si esa persona puede ser el responsable o no. Simplemente sabemos que las pertenencias personales de una persona que falleció se encuentran ahí y que las traía consigo al momento de que perdió la vida. Entonces tendrían que haber sido encontradas junto con el cuerpo, pero no, están en otro lugar. Y eso nos da una línea de investigación para poder encontrar con el responsable de ese homicidio o feminicidio. Entonces, ¿cómo hago para recuperar esos objetos? Porque están adentro de un domicilio particular. Claro, donde no me dan la autorización de entrar. Donde no me dan la autorización de entrar. Que también tendríamos que ver si en realidad, haciendo la investigación, los policías de investigación adquieren esta información, van al domicilio y tocan la puerta y le dicen, oiga, es que estamos haciendo esta investigación, nos dijeron que aquí está. ¿Nos da permiso de pasar? Sí, seguramente. Sí, él me dijo que sí, ¿no? Y la anotan. Amablemente dicen sí, los policías cooperó, de investigación. Me abrió la puerta, me dirigió a donde estaban las cosas, las encontré, las aseguré y me las llevé, ¿no? El consentimiento. Sí. Porque si yo tengo un derecho a que nadie entre en mi domicilio salvo las personas que yo autorice, entonces eso quiere decir que yo puedo autorizar a algunas personas a que entren. Claro. Pero por eso, ¿qué nos dice también el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Que sí se puede entrar a un domicilio cuando se cuente con el consentimiento de la persona. Pero que esta intromisión, este consentimiento o esta autorización que da el morador o el propietario tiene que ser justificada y ratificada ante el juez de control durante los siguientes 5 días. 5 días, efectivamente, dentro de los siguientes 5 días. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, nada más viene el agente de investigación y le pone que sí está el consentimiento y ni siquiera recaba por lo menos una entrevista, ¿no? Y las entrevistas ahí ya también es un punto importante, que recaban entrevistas y nunca recaban una identificación de la persona porque pues nunca quieren dar sus datos de identificación. Pero en este caso, si estás recabando un consentimiento de la persona, del propietario del inmueble, aquel que puede otorgarlo, ¿no? Porque también podríamos estar en la hipótesis de aquellos que rentan la casa, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser el propietario, por eso la ley especifica de quien esté facultado para dar ese consentimiento, ¿no? Si el propietario arrendó el inmueble, entonces quien nos debe dar el consentimiento será el que está ocupando ese inmueble, ¿no? Claro. No el propietario. Claro, porque en estas circunstancias, como lo hemos abordado, ustedes son jueces de control. Pero también tienen esta dualidad de ver jueces de control, pero también jueces de garantías para velar por los derechos del ciudadano, de estas situaciones que se puedan acontecer. Porque lo hemos visto en la práctica, que en ocasiones estos cateos pues se vuelven un botín de guerra. Así es. Efectivamente, aquí el juez de control lo que está vigilando, lo que está controlando son los derechos de esa persona, de la inviolabilidad de su domicilio. No está cuidando propiamente al acusado,
¿no? Está velando porque se respete ese derecho a esa intimidad, ¿no? Este derecho de la inviolabilidad del domicilio está relacionado con el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que tengo derecho a esa intimidad en mis propiedades, en mi domicilio, ¿no? Entonces yo voy a controlar que se respete ese derecho porque es mi obligación, pero existen restricciones a los derechos. En casos extremos, ¿no? Como en este caso, están en ponderación el derecho de acceso a la justicia, a los fines del proceso penal, ¿no? El derecho de las víctimas a conocer la verdad. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Vamos a establecer una restricción a ese derecho, siempre y cuando esté justificado. Vamos a permitir el acceso a ese domicilio, aun y cuando tú no estés de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor sí puede agotar el agente del Ministerio Público el recabar el consentimiento y llevar a la ratificación a esa persona frente al juez de control, porque ese tipo de audiencias de ratificación son muy importantes, donde el juez va a verificar realmente que ese consentimiento se haya dado de manera voluntaria. Sin presiones. Sin coacción. Intimidación. Efectivamente, que se haya dado por la persona que realmente tenga la facultad para hacerlo, porque aquí vamos a un punto bien importante. Ahorita se ha dado mucho, a lo mejor hasta por cuestiones de seguridad, que las personas queremos vivir en fraccionamientos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ya no quiero vivir a bordo de calle por la inseguridad y entonces tengo un filtro. Y en estos fraccionamientos tienden a tener cámaras de seguridad. Y entonces, de vigilancia. Y entonces van y sí, me entrevisté con el vigilante y el vigilante me permitió acceder a toda la información que estaba contenida en el DVR y le extraje. ¿Y el vigilante de dónde les da? Tiene el derecho para obtener todas esas pruebas, ¿no? O sea, sí. Aquí también, pues obviamente los peritos también tienen que ir conociendo todos estos criterios para que su actuar se encuentre apegado a derecho, para que las pruebas no tengan carácter de ilícito y entonces podamos continuar. Entonces aquí, en lo que hace al cateo, ¿qué se tiene que verificar? Pues, no al cateo, perdón, a la intromisión a los domicilios cuando hay consentimiento, que el que lo esté otorgando realmente sea la persona facultada para ello, por lo que tiene que preceder una entrevista. Claro, sea el titular o el morador. Claro, o sea, la entrevista se tiene que dar sí o sí para que se justifique. No, pues yo aquí vivo, yo aquí rento. Perfecto. Entonces, cuando vas estableciendo todos estos datos, vas justificando para que esos datos puedan realmente, cuando se vaya a la ratificación, el juez de control pueda verificar que ese consentimiento en realidad se dio sin coacción, porque si van los policías, las entrevistan y les dicen, no, es que si no me dejas entrar, ahorita vamos a pedir un orden de cateo y te va a ir, y la gente desconoce. Claro. Y no se quiere meter en problemas y dice, pues pásale. Sí, y tenemos un asunto muy emblemático en la Ciudad de México. La empresa que llegaron policías de PDI, le llaman ellos en la Ciudad de México, policías de investigación criminal, que llegan a un domicilio, a una empresa, se supone que a un cateo, y pues resulta que hay cámaras de circuito cerrado y se llevaron cosas que no estaban autorizadas en ese cateo. Eso fue del dominio público, lo podemos encontrar en redes sociales. Y estos son de los excesos que yo me he referido, ¿no? Donde este exceso se vuelve un botín de guerra. Pero ¿qué pasa con estos excesos? ¿Lo ejemplificamos? Sí. Un punto de distribución de droga, como le llaman las famosas tienditas. El Ministerio Público va ante el juez de control, solicita la orden de cateo porque tiene antecedentes de investigación que hacen presumir que en ese lugar lo utilizan como punto de distribución. Van a encontrar, pues a lo mejor drogas, vegetal verde, etcétera, ¿no? El juez de control, al autorizar, le dice, sí, pero debes de cumplir con estos requisitos. Llegan los policías de investigación criminal, llegan peritos, llega el Ministerio Público que va al mando de esta diligencia y resulta que a la ejecución del cateo no nada más encuentran la droga, sino que se llevan dispositivos electrónicos, se llevan computadoras, se encuentran armas de fuego, o sea, revisaron por todos lados. La pregunta aquí sería, ¿este es un exceso en la ejecución del cateo? Por supuesto que sí.
O sea, el cateo, entre otros requisitos que debe cumplir, bueno, pues es el nombre y cargo del juez que lo dicta, el asunto en el que se dicta, el lugar que se va a catear, pero sobre todo, ¿qué se está buscando? Porque cuando yo pido ingresar a un domicilio es porque ya sé qué es lo que estoy buscando, porque si no, entonces es, ábreme las puertas de tu casa para ver qué encuentro. ¿Sí? Y entonces, bajo esa idea, la casa de todos estaría abierta para la autoridad sin respetar la intimidad, ¿no? Entonces, no, está delimitado específicamente los objetos, personas que se están buscando y que es el objeto del cateo. Entonces, si se está buscando en este tipo de delito que estamos hablando de las drogas, exclusivamente vamos a hacer la búsqueda de esos objetos, ¿no? Que en este caso serían la droga. Pero, ¿qué pasa cuando encontramos un nuevo delito? Claro. Entonces ya no estaríamos hablando de exceso, ya, ¿no? Si en ese mismo domicilio encontraron una persona privada de la libertad, ya es un delito. Es un nuevo delito. Claro. Entonces, cuando la autoridad se da cuenta de esto, tiene la obligación de hacer incluso un inventario diverso, ¿no? Porque no va a ir propiamente como los objetos encontrados con motivo del cateo, porque el cateo va relacionado con un delito investigado, ¿no? Sí. Entonces, hay que hacer un inventario que va a dar inicio a una nueva carpeta de investigación, a una investigación por un delito diverso. Entonces, ahí no estaríamos hablando de un exceso, sino de la aparición de un nuevo delito, que están obligados, obviamente, a hacerlo de conocimiento de la autoridad. Pero, ¿dónde sí puede haber un exceso? Cuando vienen cámaras de seguridad, pues de una vez me las llevo, sí, ¿no? Porque yo iba por la droga, pero yo ya vi ahí las cámaras y entonces me las llevo porque a mí me sirven, porque seguramente ahí voy a ver quiénes son los responsables de poseer esa droga. Claro, ¿no? O ven una computadora ahí, como dicen coloquialmente, mal parada y la abren y verifican, y en el interior de la computadora pues resulta que hay carpetas, archivos que te dan la inducción hacia otro delito, como pornografía, etcétera, 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 ¿no? O incluso relacionados con el mismo, ¿sí?, con el mismo delito. Pero a ver, ¿qué pasa si yo encuentro la computadora? Si yo la abro, estoy violando la intimidad de esos datos que están ahí privados, ¿no? Pero el MP dice, yo me la llevo y de una vez se la doy a mi perito en informática y sácale todo. Sí. Y sí, encontramos que no solamente tenemos información para este delito, donde tenemos la lista de los clientes, ¿no? Donde tenemos a los dealers, ¿no? La lista, nombres, números de teléfono. Aparte, también nos encontramos por ahí de pornografía, muchas cosas. Claro. Pero ahí, por supuesto que hay un exceso. Y esta prueba podría ser nula. Nula por el exceso cometido, primero, por el Ministerio Público, que no controla esta diligencia de cateo. Segundo, por los elementos de la Policía de Investigación Criminal y peritos que van más allá de la ejecución de este cateo. Claro que, como lo sabemos, pues la Corte ha dicho, ¿no? Antes de que vayas a excluir alguna prueba, vamos a ver o chécate la tesis que dice límites de exclusión probatoria, ¿no? Que es algo interesante porque esta tesis la podemos traer a colación con lo que estamos hablando sobre descubrimiento inevitable, vínculo atenuado o nexo causal. Y prueba imperfecta. Exacto. Pero si no se da ninguna de estas hipótesis, el litigante, el abogado defensor, ¿en qué momento podría solicitar la nulidad de la ejecución de este cateo? Bueno, ¿qué nos dice? Me parece que es el 264. Cuando algún acto se haya llevado con vulneración a derechos humanos, pues tenemos la puerta abierta, ¿no? En cualquier momento. En cualquier momento. Y me parece muy interesante porque a veces hay que fijarnos en los pequeños detalles y las palabras de la redacción de los artículos para que nos podamos dar cuenta que ese en cualquier momento lo podemos utilizar incluso hasta juicio. ¿Por qué? Porque tenemos la jurisprudencia que nos va diciendo, ¿no?, que las etapas anteriores van
precluyendo. Y el control quedó superado atrás. Y si no se impugnó y si quedó confirmado la ilegalidad de detención, allá quedó sin que se pueda abrir debate nuevamente. Eso nos dice la jurisprudencia. Pero la vulneración a derechos humanos no puede ser convalidada. No lo hay. Como lo establece el 99 y 100, 101 del Código Nacional, ¿no? Si alguna de las partes no lo anuncia, pues se convalida. No, en este caso no. Es una violación a un derecho fundamental. En cualquier momento podríamos hacerlo. Porque dice el 264, a reserva de salvo error, ¿no? Dice, el juez o el tribunal. De enjuiciamiento. No nos dice enjuiciamiento, pero cuando habla de tribunal, obviamente, porque hay estados que tienen jueces unitarios para la etapa de enjuiciamiento, como lo tiene el de adolescentes. El de adolescentes, sí. Como lo tiene el de adolescentes, y que justo ahora que llegué a adultos yo estaba acostumbrada a, yo era jueza de control, enjuiciamiento y de ejecución, sí. Pero siempre y ahora solita. Tiene que voltear hacia un lado y voltear hacia el otro lado. ¿Y qué decidimos, compañeros? Sí, porque antes yo solita, lo que yo creía en mi convicción. Claro. Y ahora antes de tomar una decisión es, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? No. Sí. No, entonces es distinto. Pero ahí nos dice, entonces, el juez o el tribunal, lo que implica que también en la etapa de juicio oral podemos hacer ver estas vulneraciones a derechos humanos y las consecuencias. Porque en algún momento podrías decir, a ver, como defensor, la inviolabilidad del domicilio, si el cateo fue en el domicilio del acusado, pues es su derecho. Pero también tenemos cateos en domicilios que no son del acusado. Y entonces podríamos decir, como comúnmente dicen, ¿y tú qué vela tienes en el entierro? ¿No? Sí. O sea, no era tu domicilio. Yo, porque soy amigo de él, ¿ya me van a catear mi domicilio? No, y además, en el sentido de decir, tú como defensor, ¿por qué vas a alegar sobre el derecho de una tercera persona que ni está aquí en juicio? Si él dijo, yo doy el consentimiento, pero no lo ratificó, ¿a ti, tú qué? No, sí, yo sí tengo, dicen, ¿de dónde le viene a Bartolo el Meno? ¿De dónde me viene? Pues porque a raíz de la violación al derecho humano de él, obtuvieron pruebas que me están perjudicando. Y en esa medida tengo derecho a refutarlos y a tildar de ilícitas esas pruebas porque fueron obtenidas con vulneración a un derecho humano de otra persona. Una persona que si en realidad no dio su consentimiento, si no fuera cateo, si no esa intromisión del domicilio de la que habla el 290, si en realidad lo llegaron a amedrentar y le dijeron, si no nos dejas entrar para obtener las pruebas, tú vas a ser cómplice, entonces pues pásale, ¿yo? Mejor no quiero tener problemas y pásale. Entonces, si ese consentimiento en realidad no fue libre, entonces sí hay una vulneración a derechos y todo ahí pues se les cae. Entonces la podemos hacer valer en cualquier momento para ser valorada por el Tribunal de Enjuiciamiento. Claro, y esos vienen en los excesos, pero desafortunadamente también tenemos errores en la ejecución de estos cateos. Es increíble que yo en la práctica lo he visto y lo digo con toda valentía, es increíble cómo el Ministerio Público no puede seguir las formalidades esenciales de un cateo y se caen. No llegan al domicilio, no entregan copia de los puntos resolutivos, no le dicen a la persona que sea el morador, el ocupante, que tiene derecho a poner 2 testigos, y ellos empiezan a hacer su diligencia. Pero al final resulta que o no ponen a ningún testigo o solo ponen un testigo. O ponen a unos que participaron en la diligencia, ¿no? Sí. O sea, cuando se supone que los que participan en la diligencia los testigos deben de ser distintos a los partícipes de la diligencia, ¿no? Claro, y ahí queda, pues obviamente que todo lo que hayas recolectado, embalado, asegurado en ese domicilio se puede constituir como una prueba ilícita o bien una prueba ilegal. Y como tú dices, son tan poquitos requisitos y son en realidad si los queremos ver así, son aparentemente formales, ¿no? Aunque tienen cuestiones de fondo de protección de derechos,
pues es señala a 2 testigos, ¿no? Señala a 2. Claro. Si ya sabes que vas a ir a la diligencia de cateo y que llévate tus propios testigos por si el morador no lo señala, ¿no? Porque tiene derecho él a señalarlos. En un primer momento, el ocupante del domicilio, el propietario, el morador, es la persona que debe de señalarlos, ¿no? Pero es muy posible que el morador, 1, no esté en el domicilio, o 2, se niegue a proporcionar los testigos. O esté solo. Entonces tú como Ministerio Público, pues llévate un grupo multidisciplinario consistente en policías de investigación criminal, tus 2 testigos, peritos, para que puedan llevar a cabo esta ejecución de este cateo. Porque ojo, también he visto en la práctica cómo cometen errores en no especificar los puntos en los que encontraron los objetos a buscar. Claro, y todo eso, pues al final va demeritando cada vez más esa prueba, ¿no? Hablando, pues del vínculo atenuado, Sí. que la ilicitud, qué tan lejos está, ¿no? Entonces, pues efectivamente tenemos que llevar a cabo esa diligencia con el mayor cuidado posible. Sí. Porque si seguramente, normalmente los cateos es porque ahí encuentran las evidencias que relacionan al probable autor del hecho delictivo. Entonces, si ya sabemos que vamos a encontrar ahí eso, pues hay que cuidarlo con el mayor, como un mayor tesoro, ¿no? Porque esa va a ser la base. Y sin eso, Sí, porque eso se puede volver tu prueba reina, ¿no? Como comentaba en el ejemplo al inicio, no tengo un señalamiento directo para decir que esta persona privó de la vida a la otra, pero sí puedo empezar a crear la prueba circunstancial, ¿no? ¿Por qué estos objetos que eran de la víctima se encuentran en tu domicilio? Pero si no lo haces bien, se puede caer. y por qué a lo mejor después en la cartera de la víctima que estaba en la casa ni siquiera del acusado, supongamos de alguien más, tiene la huella del acusado. Claro. Pero si ese descubrimiento de esa cartera se le tilda de ilícito, la huella que encontraron ahí, Adiós. o sea, no Se es fue. esas todas las pruebas que devienen de ese descubrimiento y que se practican sobre esos indicios que fueron. Claro, y si encontraste armas y si encontraste otras cuestiones, adiós. Se cae todo eso, ¿no? Son de las diligencias que también considero que las debes de ir narrando de momento a momento. Desde el momento que llegas, abres, ir describiendo todo el inmueble, cuando entras a una habitación, la sala, etcétera, etcétera, baños, pero tener que ponerlo todo ahí. Y bueno, mira, yo aquí se me ocurre, ¿no? De momento, que no está ahí, pero ¿cómo vemos que en Estados Unidos todos los policías cuando actúan, ellos traen su cámara aquí en el pecho y van actuando, todo lo que van haciendo está registrado, está grabado. Entonces, pues, qué mejor un respaldo, ¿no? Claro. En videograbación de lo que hice, porque entonces esas a veces deficiencias que pudiera tener, decir, es que estaba entrando a mano derecha, ¿no? El objeto que encontré, pero no dijo si estaba en la parte de arriba, si estaba en la parte de abajo del mueble de televisión, dónde específicamente, ¿no? ¿Dónde se encontraba? Entonces, si tú no lo especificas, pero tienes tu respaldo del video, ahí se complementa, ¿no? Entonces, pues es muy complicado porque pues ahí va a quedar la verdad de la verdad. Y podrías corroborar que efectivamente llevaste un cateo con toda licitud. Y esto, pues obviamente, como usted lo dice, va a generar convicción ya a un tribunal de enjuiciamiento para cuando el defensor quiera tildarlo o quiera solicitar alguna nulidad, pues decir, no, con permiso, mira, ya vi el video, ¿no? Ahí está, efectivamente. Pero, ¿qué pasaría? Hacemos un ladito el tema del cateo. ¿Qué pasaría si 2 policías van a bordo de su unidad, van por una calle y van a baja velocidad y resulta que en el interior de un domicilio escuchan gritos de pidiendo auxilio, ayúdenme, me quieren matar? Los policías descienden de la unidad y entran a ese domicilio. ¿Estaría justificado esa intromisión al domicilio? Yo creo que sí, porque ahí están unos datos objetivos de la probable comisión de un hecho
delictivo y que la policía está obligada a intervenir en salvaguarda de la integridad física. Si lo hacemos así como tú lo comentas, me parece que sí. Pero si nada más se escucha gritos, pues no, porque los gritos pueden ser de muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí sí ya estaríamos como más alejados de en realidad tener por acreditado que, bueno, no tener por acreditado, sino que existan datos objetivos que en realidad a ti te hagan creer como agente de seguridad que necesitas actuar. Claro, esos controles preventivos que justifiquen ese actuar de la policía. Pero estos son casos que suceden en la actualidad, los vemos y nuevamente por deficiencias se caen. Sí, y a veces, fíjate, como tú lo acabas de decir, son deficiencias, porque en ocasiones, en realidad, escucharon todo y la narrativa, como tú me la acabas de hacer, para mí sí, ahí está cometiéndose un delito y tengo que actuar. Es más, imagínate, yo como vecina que estoy escuchando eso, inmediatamente le habla a la policía, sí, ¿no? Así de, ayuden a quien esté ahí porque algo está pasando. Pero, ¿qué pasa cuando hacen su informe policial homologado? Híjole. Hacen el informe policial homologado y entonces ya no le pusieron, escuché gritos, pidieron auxilio y dijeron, me quieren matar. Nada más le ponen, íbamos transitando a 20 kilómetros por hora cuando escuchamos unos gritos y entonces decidimos entrar al domicilio y efectivamente, ¿no? Tenía sujeto a una mujer tomada del cuello, estrangulándola y ella seguía gritando, así nada más. Pero, ¿hay flagrancia para la intromisión al domicilio? Pues podría ser, ¿no? A como se narra. A como me lo narraste tú, pero sí, si nada más dejamos los gritos, ¿qué tal si los gritos no eran de ahí, eran, porque si la estaba asfixiando, pues no veo la forma en que pudiera estar gritando, ¿sí? ¿No? Pero, ¿qué tal si los gritos venían ¿Sí? de la casa contraria y tú decidiste meterte, casualmente encontraste a alguien que estaba cometiendo un delito, ¿no? Pero si sí escuchaste los gritos, el llamado de auxilio y me quiere matar, entonces esos tres datos te permiten concluir que se está cometiendo ahí un delito y que se tiene que intervenir. Pero pudo haber sucedido así, nada más que no lo escribieron en el IPH. Claro, muchos de los asuntos, lo digo también con conocimiento de causa, muchos de los asuntos se caen porque desde el inicio, desde el informe policial homologado, viene una narrativa totalmente distinta a cómo acontecieron los hechos. Considero que debemos de capacitar a estos policías, no dejarlos también, porque pues debe de existir también una justicia social por parte de los operadores. Y sobre todo, hace rato hablabas de la prueba reina. Sí. El informe policial homologado en los delitos flagrantes es la prueba reina. Es la prueba reina. ¿Y qué pasa en la cotidianeidad? Un relato narrado en tercera persona, donde intervienen 5, 6 personas, donde ya a veces ya ni se sabe bien quién hizo qué, ¿no? Y que nada más firma el que iba al mando. Sí, no firma, ¿no?, el otro. Y entonces, entonces ese relato, nosotros tenemos que creer que mientras él estaba deteniendo a la persona y otro estaba asegurando a otro, lo que otro hizo, él no lo pudo ver, pero está en el informe policial homologado. Para que eso tuviera el alcance, pues tendría que estar firmado por el otro que también intervino. Claro, y hay otros elementos que también puedes robustecer, entrevistas, hay muchas cosas, pero tenemos otro punto también muy importante, la prueba anticipada. Las generalidades de esta prueba anticipada, porque esta prueba anticipada pudiera llegar a juicio. ¿Qué podría comentarnos sobre las generalidades de la prueba? Bueno, la prueba anticipada, pues hablando de excepciones o de restricciones, pues es una excepción al principio de inmediación, ¿no? ¿Por qué? Porque en este nuevo, bueno, ya nos vamos a quitar el nuevo sistema, ¿no? Sí, ya está más viejito que nosotros. Les decía yo, ya hasta desapareció CETEC, sí, ¿no? Y
que era la secretaría encargada de la claro, implementación, ya hasta desapareció porque ya estamos consolidados y nosotros seguimos hablando del nuevo sistema, ¿no? No, bueno, yo ya me lo voy a quitar, el nuevo sistema. Pero, ¿qué pasa, no? La prueba la tiene que recibir de manera directa, sin medios, sin nada que obstruya el tribunal de enjuiciamiento, aquel que va a emitir la sentencia. Entonces, pues la prueba anticipada es la excepción. ¿Por qué? Pues porque se va a recabar por el juez de control en etapas previas y el tribunal de enjuiciamiento únicamente la va a percibir a través de la videograbación, ¿no? Entonces estamos hablando de una excepción. Sí, son actos de investigación que en Morelos sí se llevan, sí hay algunas ocasiones que lo he visto, pero en otros estados como por ejemplo Guerrero ni conocen la prueba anticipada, ¿no? Y desafortunadamente en esos estados se da mucho el secuestro, la extorsión, intimidan a la gente para que salgan de sus comunidades y no llevan a cabo un proceso, intimidan a las víctimas y después a futuro pues resulta que se cae un juicio, le echan la pelotita al tribunal de enjuiciamiento porque dicen los dejó en libertad, pero lo que no saben es que si no hay un señalamiento, si no vino nadie, pues ¿cómo voy a emitir una sentencia condenatoria, no? Claro, de ahí que pues la importancia de recabar pruebas, la prueba anticipada. Pero bueno, ya hablando en el caso de cuando hay intimidación hacia el testigo o hacia la víctima para que ya no comparezca a juicio, pues ahí ya podríamos hablar de la incorporación por lectura, ¿no? Claro, sí, siempre y cuando esté acreditado, ¿no? Claro, porque... claro, pero sí tendrías que acreditar esa intimidación que realmente se está haciendo y la incorporaríamos por lectura. Pero ¿qué pasa con las personas que, por los extranjeros, ¿no? Sí, que se van, vamos a ejemplificarlo nuevamente. La prueba anticipada se puede dar desde la etapa de investigación inicial, incluso sin que esté la persona detenida. Pero ¿qué impacto pudiera tener si se lleva a cabo esta prueba anticipada donde la persona no está detenida? Es ofrecida en audiencia intermedia la declaración de la persona, pero para el caso de que subsistan las condiciones por las que se dio, nuevamente prueba anticipada. Y llega ya a juicio. Pero el defensor pues no conoce ni el asunto, no tiene a la persona detenida, no sabe qué preguntar. ¿Qué impacto pudiera tener esto ya en un tribunal de enjuiciamiento? Bueno, efectivamente, cuando no tenemos identificado al probable autor del hecho delictivo, una forma, y digo aparentemente, de garantizar el derecho de defensa de esa persona que ni siquiera tenemos identificada, es señalándole pues un defensor que de la carpeta de investigación más o menos vea qué es lo que puede preguntar. Sin embargo, al no haberse entrevistado con la persona acusada, pues no sabe hacia dónde dirigir sus preguntas, evidentemente. Sí, pero además, esta persona que hace la prueba anticipada, en la propia audiencia hace el señalamiento. Le dice, sí, esta persona fue la que cometió el delito. Pero, ¿qué impacto pudiera tener? Bueno, es que si durante el desahogo de la prueba anticipada ya se conoce, se da el señalamiento y se conoce la persona, pues entonces ya tiene ya debería tener. Pero no está detenido. No, tendría que haberle, entonces, si él ya tiene identificado el Ministerio Público, entonces ya tiene, en una entrevista ya tiene con qué, lo cita a la formulación y entonces tendría. A lo mejor ya hay orden de aprehensión, pero no está detenido. Es que ahí es lo complicado, ¿no? Sí. Donde no lo tienes detenido y entonces el derecho de defensa, porque aquí ya hay colisión de derechos, ¿no? El derecho de la víctima de acceso a la justicia, el derecho de la persona de que no le puedes obligar a que permanezca aquí, pero sí hacerle las prevenciones, ¿no? O sea, si tú ya tienes identificado, ya hay orden de aprehensión, ya se dictó la orden de aprehensión y esta persona se quiere ir, pues sí hay que hacerle ver las circunstancias de te vas. Estas van a ser las consecuencias y tu derecho de acceso a la justicia, a conocer la verdad, pues no van a darse porque también tenemos que respetar el derecho de defensa. Claro, el derecho a la contradicción. A contrainterrogar, ¿no? A demostrar tu teoría del caso y que en la prueba anticipada nos está dando. No se está dando si no tienes en presencia al imputado en ese momento junto con su defensor.
Porque en los casos donde sí está, Sí, no pasa tenemos nada, problema, ¿no? Pues La ahí contradicción está ya tu se dio. defensor y que te defienda. Y si te está señalando, te está imputando un hecho, pues contradícelo, ¿no? Pero en estos casos en los que se da y el imputado ni siquiera está presente, ¿no? Sí, Son es temas- complicado. Y sobre todo, por ejemplo, mira, yo la verdad soy de como vengo del sistema de justicia penal para adolescentes, la verdad es que yo les digo, cuando estás en ese sistema, en realidad lo que te vuelves es especializado en infancia y en adolescencia. Más allá del tema penal, tú te vuelves especializado en tu sujeto de la ley. Y entonces he tenido mucha capacitación al respecto. Y entonces, aunque la ley no lo tiene previsto así como tal, las declaraciones de niñas, niños y adolescentes deberían ser tomadas como prueba anticipada. Sí. Pero desde el inicio de la investigación. O sea, no la vamos a pasar con el psicólogo nada más primero y después ya le hago una entrevista y ya después le pido la anticipada. No, la anticipada va desde que llega, porque regularmente cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, la denuncia la interpone los padres, ¿no? Sí, claro, los que están a cargo de los menores. Entonces van los papás y ahí llevan al niño, ¿no? Sí. Entonces tú como MP tendrías que decir, a ver, le vamos a recabar a usted su declaración y a la niña al niño, al adolescente lo vamos a pasar con el psicólogo para que le empiece a dar el acompañamiento procesal, porque le vamos a preparar y su declaración de él va a ir como prueba anticipada. Sí. Totalmente, porque todas las cuestiones que se les provocan a los niños de ansiedad por estar yendo a los tribunales, pues obviamente alteran su salud. Y bueno, ya se ha pronunciado así diversos criterios para que se desahogue como prueba anticipada. Desgraciadamente no lo hacemos así, pero ahí volvemos a lo mismo. Ya tenemos identificado ahí, porque la mamá te dice, y me dijo que fulanito fue, ¿no? Claro. Entonces ya lo tenemos identificado. Sí. Y ahí es otro tema que tenemos que empezar a tomar, ¿no? O sea, realmente los ministerios públicos no toman la prueba no toman la prueba anticipada, no advierten, por ejemplo, todos los mecanismos de defensa que se dan y que la defensa puede explotar en juicio. Sí. En juicio, porque como no están especializados, toman la declaración de ellos solos y durante las declaraciones adviertes diversos mecanismos de defensa que se activan donde debieron de haber separado esa declaración y no se hizo. Y entonces toda la información que dio a partir de ahí no sirve. Claro, pues ministerios públicos, asesores jurídicos, por supuesto, trabajemos con esta prueba anticipada, porque esta prueba anticipada se puede volver tu prueba reina. No, y vean cómo vamos a salvar esta parte de no tenemos al imputado detenido y si pido mi prueba anticipada, ¿cómo le voy a hacer para llevarlo? ¿No? Sí, claro, por supuesto. Maestra, pues se nos ha ido el tiempo súper rápido, súper rápido. Pero me gustaría que mejor generáramos un compromiso porque nos quedamos cortos en los temas. Nos falta todavía por ahí el tema de control de detención, que sería interesante, medidas cautelares, pero donde está asignada interrogatorio, contrainterrogatorio, la incorporación de prueba material, prueba documental, porque eso es el talón de Aquiles de muchos abogados. Sí, sobre todo cuando empiezas a incorporar las pruebas con puras preguntas sugestivas. No sé, y entran por ahí una objeción, ¿no? Sí. Bueno, cuando las hay y cuando no empiezan a objetar la contraparte, porque eso está súper bien cuando tienes una contraparte que está objeción y ya dicen, ya no la quiero incorporar porque no pueden hacer una pregunta. Me han platicado, ¿verdad? Que por ahí. Pero si no tienes la objeción. Y dejas pasar la información. Sí. Bueno, ahí ya tendríamos que ver qué tan deficiente está el que no está objetando para en realidad pues hablar que lo están dejando en estado de indefensión por una indebida defensa. Sí, ¿no? Habría que ver la teoría del caso porque también. Yo en ocasiones también se lo comento, ¿no? Veo quién es el Ministerio Público y me voy objeción. ¿Y qué es lo que voy a lograr? Pues que ya no incorpore la prueba o desista de hacer preguntas.
Pero hay ocasiones en las que sí es sugestiva, pero la dejo pasar porque me beneficia. Después me voy a agarrar de este tema para sacarte en el contrainterrogatorio. Le hacemos el compromiso y generamos un nuevo episodio, pero hablando de interrogatorio y contrainterrogatorio. Claro que sí, por supuesto, yo encantada. Mira, te juro que se me fue el tiempo rapidísimo y bueno, pues ahí se dejan sobre la mesa, te digo, la experiencia y cada quien tendrá su criterio, ¿no? El perito en informática, Raúl Hernández, ya nos está diciendo, córtele porque después para la edición es complicado. Sí. Pero, maestra, algo más que quisiera abonar para los abogados, ministerios públicos, asesores jurídicos, defensa, incluso estudiantes de derecho sobre estos temas que hemos hablado. Bueno, yo lo único que sería es realmente vámonos a la ley, revisemos nuestros requisitos y sobre todo desde la trinchera que estés, tratemos de hacer nuestro trabajo con mucho cuidado, porque seas órgano jurisdiccional, defensor o ministerio público, pues la libertad de las personas, el derecho de acceso a la justicia, las reparaciones del daño de las víctimas están en manos de todos los operadores, ¿no? Porque el juez va a dictar su resolución con base en lo que el MP y el defensor o el asesor jurídico le hagan ver. Entonces, si no le ponemos cuidado a nuestro trabajo, la verdad es que pues estamos vulnerando los derechos de otros. Entonces, si tenemos ese compromiso, si hoy decimos voy a defender a él, con todo el compromiso, claro, con todo el cuidado, si decido ser ministerio público o asesor, también, ¿no? Esa convicción de realmente hacer lo que queremos. Y de aquí, desde el órgano jurisdiccional, pues también el cuidado suficiente para estudiar esos casos trágicos donde tenemos colisiones de derechos, sí, y que es súper complicado, donde tenemos que ponderar y decidir para pues garantizar los fines del proceso, ¿no? Claro, y desde tu trinchera hay que hacerle llegar al tribunal tu teoría del caso, pero una teoría del caso sustentada, en prueba sólida, para que entonces tengan los elementos de emitir un fallo absolutorio o bien un fallo condenatorio según sea el caso. Con convicción, ¿no? Claro. Pues maestra, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este episodio, se nos fue el tiempo, pero no lo olviden, vamos a generar un episodio exclusivamente de interrogatorio y contrainterrogatorio. Agradecerle, maestra. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos por el tiempo de ver este episodio y gracias por todos los episodios que estás dando, la verdad están muy buenos. Yo ya tuve la oportunidad de ver algunos y la verdad siempre nos nutren, siempre nos hacen reflexionar, claro, sobre temas que parece que ya vimos y no. No, por supuesto. Pero bueno, le agradezco nuevamente. Gracias a ti.